Capítulo 7. Fin de la película. Cuando salgo de la ducha, noto en el pecho la opresión de la melancolía. Siento una tristeza que no puedo explicar. Me siento en el borde de la bañera, a observar su presencia, a permitirme vivirla, respirarla dentro de mí y a esperar a que me transmita su sabiduría. Con cada respiración lenta y profunda, empieza a brotar la respuesta. Se respira la primavera y mi invierno de escritura estaba tocando su fin. Casi es el momento de despedirme de este libro. Conozco la rutina. Cuando el final de un libro se acerca sigilosamente, tiendo simultáneamente a correr para terminarlo y retrasarme para saborear el proceso por última vez. Este es el último capítulo y es el final. Siempre es agridulce, pero hay algo más. Me doy cuenta de que estoy preocupada por un amigo que estaba gravemente enfermo. Temo por él, por mí y por nosotros. Me seco el pelo con la toalla, me pongo un poco de mascarilla en los ojos y brillo en los labios. Tengo que vestirme. Luis y yo estamos en el centro para asistir a un acto y tenemos que encontrarnos dentro de media hora para desayunar. Ella siempre llega antes. Esta vez tengo una agenda que cumplir. Nos sentamos en una mesa tranquila al fondo del restaurante de nuestro hotel. El ritual a esas alturas se ha convertido en algo automático. Me siento e inmediatamente tomo mi smartphone y lo pongo a grabar. Luego saco mis notas. Sentada frente a Luis me siento un poco incómoda y vulnerable. Hago todo lo posible por contener las lágrimas, pero no puedo evitar que mis sentimientos se exterioricen en su presencia. Ella ve que pasa algo, pero no dice nada. Se limita a mirarme a los ojos y espera que yo hable. Un buen amigo mío está muy enfermo, le digo, y tengo miedo de que se muera. Aunque quiero mantener una actitud positiva, no puedo evitar preocuparme por si será capaz de superar su enfermedad, y no sé qué decirle. Sé que tienes muchas experiencias con este tema de la enfermedad y de la muerte y necesito saber qué puedo hacer. ¿Tú le amas? Responde inmediatamente. Y lo convertirás en una buena experiencia. Cuando las personas tienen problemas, siempre me concentro en unas cuantas cosas. Primero, en quiénes son como personas, no en su enfermedad. Me gusta recordar lo maravillosas que son, divertidas, responsables, sabias o amables. Suelo recordar los buenos momentos que hemos pasado juntas. Pero lo más importante es permitirles que sigan su propio proceso. Hemos de respetar a los demás tal como son. Simplemente les pregunto cómo se sienten en esa situación concreta en la que se encuentran y dejo que sea su respuesta la que marque el rumbo de nuestra conversación. Mientras la escucho, unas lágrimas rebeldes corren por mis mejillas y Luis estira los brazos para alcanzar su bolso y buscar un pañuelo de papel. Nunca sabes dónde termina esos viajes, ¿verdad? Me dice sonriendo y poniendo el pañuelo en mi mano. Sé que es duro. Sé que hemos de pensar en positivo, pero esperar. Me interrumpe. La muerte no es negativa. La muerte es un paso positivo. En la vida, todos vamos a pasar por ello. Estás triste porque no quieres que él lo dé ahora. No de una forma que le sea dolorosa, admitió. Claro, es importante procurar que nuestros seres queridos no sufran. Recuerdo que cuando mi madre estaba a punto de abandonar este mundo, tenía 91 años y se puso muy enferma y los médicos querían practicarle una operación muy arriesgada. De ninguna manera, les dije, no vais a someter a una mujer a algo semejante a su edad. Solo quiero que no sufra. Esa fue mi prioridad. Que no sufriera y dejar que se marchara tranquilamente.
Así fue. En los días siguientes perdió y recuperó la conciencia varias veces. La que recuperaba hablaba de la familia, luego la perdía y cuando la recuperaba volvía con la historia. No sintió dolor, que para mí era lo más importante. Todos vamos a abandonar esta vida algún día, Cherry, y no creo que haya que temer nada. Como te he dicho, a mí no me educaron bajo la amenaza del infierno y la condena. Lo que quiero decir es que ya lo he vivido, pero como no me educaron con ese concepto, no tengo miedo de la muerte, no creo que vaya a ir al infierno, ya he estado en él. Esta última afirmación la dijo con tal naturalidad que solo podía haberla dicho alguien que realmente ha trascendido un dolor pasado. Asiento con la cabeza, sonrió y me secó las lágrimas. Hemos de revisar la inmensa variedad de ideas que nos han enseñado sobre la muerte, prosigue Luis. Si tus padres fueron a una iglesia en la que se hablaba sobre el fuego del infierno y la condena, puede que tengas mucho miedo a la muerte. Te preguntarás, he sido bastante buena, y si no lo he sido, ¿voy a sufrir eternamente en las llamas del infierno? Si te lo crees, estarás cargada de miedo con respecto a la muerte. No me extraña que haya tantas personas que la teman. Muchas religiones comparten de un modo u otro el mensaje de que eres un pecador y de que si no te enmiendas pagarás por ello cuando mueras. Puede que no te quemes en el infierno, pero pagarás. Con esas ideas, la muerte da mucho miedo. Pienso en el concepto de la condena y el infierno y recuerdo mi propia infancia. Estaba muy familiarizada con la idea del cielo y del infierno y de algo intermedio, un purgatorio o un limbo. Me educaron con el concepto de que si era una buena católica y vivía según las normas, iría al cielo, de lo contrario al infierno. El purgatorio y el limbo eran estados intermedios para los que tenían que expiar sus pecados o para los niños que no habían recibido el sacramento del bautismo. Cuando era pequeña me arrodillaban ante mi cama antes de acostarme y repetía Jesús, María y José todas las veces que podía para ayudar a lo que las almas que estaban en el purgatorio fueran al cielo. Me horrorizaba la idea de que hubiera personas que estuvieran atrapadas en un sitio donde se sentían solas y asustadas. Afortunadamente, cuando maduré y empecé a estudiar una extensa variedad de religiones y tradiciones espirituales, cambié el concepto del infierno por la creencia personal de que la muerte no es más que un punto de transición donde nos reuniremos todos con nuestro Creador, con un estado de amor, compasión y perdón. ¿Temes a la muerte en estos momentos de tu vida?, le preguntó. No me quiero marchar ahora porque todavía hay cosas que quiero hacer, pero he dicho lo mismo toda mi vida. Todos queremos. Siempre habrá una cosa más que nos gustaría hacer, ir a una boda, conocer a un bebé que va a nacer o escribir un libro. También tengo la intensa sensación de que todos llegamos a la mitad de una película y que nos vamos a la mitad de ella. La película prosigue continuamente, entramos y salimos, todos lo hacemos. No hay ni un buen momento ni un mal momento, simplemente nuestro momento para nacer y nuestro momento para partir. Pienso en la idea de abandonar la película a la mitad y estoy de acuerdo en que esa es la peor parte de la muerte, no poder tener una fecha exacta para decidir cuándo quieres partir. Creo que mucho antes de venir aquí, el alma ya ha elegido experimentar ciertas lecciones sobre amar a los demás y a nosotros mismos, explica Luis. Cuando aprendemos la lección del amor, podemos partir con alegría. No es necesario sufrir. Sabemos que la próxima vez, cuando elijamos volver a encarnarnos, llevaremos con nosotros todo ese amor. La cuestión entonces es cómo hacer las paces con la realidad de dejar la película a medias. El problema
tal como yo lo veo, es que nos sentimos muy incómodos con la muerte. No hablamos de ella, no estamos preparados para afrontarla, ni siquiera nos permitimos pensar sobre nuestros miedos y preocupaciones. Vivimos en una cultura que evita este tema. En cambio, esperamos hasta que tenemos que enfrentarnos a una grave enfermedad y nos vemos obligados a tomar decisiones importantes bajo presión para nuestros seres queridos y para nosotros. Y luego nos preguntamos por qué es tan temible y dolorosa. Para hacer las paces con el proceso de partir, primero hemos de estar dispuestos a afrontar el tema. Hemos de manejar los delicados e incómodos sentimientos asociados a la muerte, plantándoles cara al miedo. Cuando somos capaces de hacerlo, podemos descubrir la enseñanza del miedo. Yo ignoraba todo lo que tenía que ver con la muerte hasta mis 30 y pocos años, cuando tuve el privilegio de partir en el proceso de la muerte de una forma consciente con una persona a la que apreciaba mucho. Se llamaba Lucy y tenía algo más que 80 años. Lucy tenía la casa llena de tesoros de toda su vida, una mente sabia y un gran corazón, pero no tenía familia. Cuando fue a visitarse al hospital con un resfriado rebelde en el pecho, le dijeron que se estaba muriendo de cáncer y enseguida me pidió que le ayudara a dejarlo todo en orden. Mi primera reacción fue decirle: ni hablar, no tengo el menor interés de meterme en ese campo de minas. Sin embargo, tras conversar un poco más, mi compasión y mi sentido de culpa sacaron lo mejor de mí y acepté a regañadientes. Lo que sucedió en los 3 meses siguientes fue poco menos que un milagro. Fuimos revisando uno tras otro cada uno de sus tesoros y decidiendo quién se quedaría con él. Llegué a conocer muy bien su vida, sus gustos y sus deseos, de cómo quería que fueran el final de sus días. Le prometí que cumpliría todos sus deseos, tanto durante el proceso como cuando éste hubiera terminado. La noche de su muerte yo había dado una charla y estaba en mi casa metida en la cama, cuando algo me dijo que me levantara y que hiciera el viaje de 1 hora que tenía hasta el hospital. Como sé bien que he de confiar en mi instinto, hice lo que se me dijo y fui. Cuando llegué, mi amiga estaba inconsciente en su habitación individual, en compañía de una enfermera cariñosa, compasiva, que me aseguró que podía oír todo lo que la dijera. Estuve sentada a su lado durante casi 1 hora, revisando las instrucciones que me había dado para que planificara el final de sus días. Se la repetí en voz alta mientras ella yacía en la cama. Le aseguré que todo estaba en orden y que ya podía hacer la transición a un lugar más tranquilo. Te aseguro que yo estaba muy asustada, pero también preparada. Mientras contemplaba su hermoso rostro, de pronto se despertó y me miró directamente a los ojos y me dedicó una gran sonrisa y dio su último suspiro. En ese momento se produjo un cambio importante. La muerte y yo nos habíamos hecho buenas amigas. Esa noche me quedé a su lado, al lado de Lucy durante bastante rato. Después de que hubiera expirado completamente su rostro, sus manos y su cuerpo sin vida, contemplando esa cosa temible a la que llamamos muerte. Pero no tenía miedo, todo lo contrario, me sentía segura, conmovida de una manera tierna y profunda y sorprendida por lo natural que resultó ser todo ese proceso. Sí echaría de menos a mi amiga, pero desde esta nueva perspectiva, la muerte ya no era el monstruo silencioso que yo había creado, un coco del que había que alejarse, al que solo teníamos que abrir la puerta cuando ya no hubiera otro remedio. Era un tranquilo estado de liberación y entrega, una promesa cumplida. Como ves, has vivido una experiencia de muerte y sabes
que no te va a matar, me dice Luis. Resulta que es más hermosa que temible cuando lo aceptamos con amor y la planificamos con tiempo. Sin embargo, si no estamos preparados, también puede ser una pesadilla. Hace un año, después de que un buen amigo mío cayera gravemente enfermo, pensé mucho en mi propia muerte. Era ministro de la Iglesia y especialista en acompañar a las personas que se enfrentaban al final de sus días. Siempre sabía qué decir y qué hacer. Era fabuloso para ayudar a morir a otros. Pero cuando le llegó su turno fue diferente. Fue un verdadero tostón. No dejó de quejarse y de lamentarse. Todo le parecía mal. Si le sentaban quería levantarse. Si le levantaban quería sentarse. Pronto todo el mundo se cansó de él. Cuando observa lo que estaba sucediendo, me preguntaba por qué nadie podía hacer por él lo que él había hecho por los demás. Tras una breve pausa, Luis prosigue. Ver morir a un amigo de esa forma me mostró la forma incorrecta de afrontarlo. Mucha gente le quería, sin embargo la mayoría acabamos deseando pegarle un puñetazo. No nos dejó que le amáramos. Creo que tenía miedo y que en realidad le quedaban muchas cosas que trabajar en sí mismo al respecto. Entonces ver cómo fue su transición te hizo pensar ¿y cómo querrías que fuera la tuya? Le digo, ¿cómo quieres que sea? En primer lugar, quiero dejar que las personas me amen libremente, que cuiden de mí, que se conviertan en una experiencia maravillosa, aunque probablemente sea yo quien las consuele. Esa sería la situación ideal, dejar que los demás me amen a la vez que yo los consuelo. Eso, o bien simplemente irme a dormir una noche tras una preciosa fiesta y no volver a despertarme. Ambas nos reímos al reconocer la simplicidad y la paz de esa idea. Cuando me llegue el momento de partir, aclara Luis, quiero ser consciente del proceso y de estar concentrada en cómo puedo hacer que sea lo más cómodo posible. Desde que viví la experiencia de mi amigo, tomé la decisión de designar a 2 personas que se encargan de mi proceso, una para que tome las decisiones respecto a mi cuerpo y otras para que se respalde en mi bienestar emocional y espiritual. Cuando llegue mi momento, tendré a una persona que está familiarizada con el proceso de la muerte y se siente cómoda con él. La idea de elegir personas que nos apoyen emocional y espiritual y físicamente al llegar al final de nuestros días es un pensamiento revolucionario. ¿No te sentirías mucho mejor sabiendo que estás a salvo, cómodo y sin dolor, rodeado de personas preparadas para que respalde en tu transición y necesidades? Imagina pensar, hablo en serio, en las circunstancias ideales para tu muerte. ¿Cómo no hablamos de la muerte al final de nuestras vidas? Terminamos en manos de sistemas médicos que se encargan del cuerpo, pero no necesariamente del corazón o de la mente. De pronto nos encontramos en un hospital, zarandeados y pinchándonos por primeras personas que estén en el turno. Al tener miedo y no sentirnos preparados para tomar decisiones inteligentes sobre nuestra salud emocional, física y espiritual, pagamos el alto precio de no contar con cariño y el apoyo que nos merecemos. La voluntad de Luis de practicar su transición es un alto firme y profundo de cuidado personal. Contar con los ojos, oídos y mentes de alguien en quien confiamos puede suponer la diferencia entre tener una muerte pacífica o un desastre. Le pregunto en qué se basó para elegir esas 2 personas a las que le pidió que le ayudaran en su transición. ¿Había tenido en cuenta ciertas cualidades o previsto algunos pasos para dirigir el proceso? He elegido a 2 personas que confío en que estarán conmigo al final de mi vida, responde.
saben lo que quiero y lo que necesito para estar cómoda, y han aceptado cumplir mis deseos. Las conozco bien y confío en su experiencia. Cada una de ellas conoce también su campo, que no tendré que darles instrucciones específicas. Una ha ayudado a muchísimas personas en el proceso de partir en esta vida, y otra pertenece a la profesión médica. Conoce mi cuerpo, mis necesidades sanitarias. Confío en que harán lo que me han prometido, y eso es lo más importante. ¿Te aporta más paz haber hecho esta planificación? ¿Afrontar la muerte reduce tu miedo? Vi morir a demasiados jóvenes del SIDA mientras trabajaba con ellos, y muchos lo hicieron en paz. Hablamos de la muerte y la afrontamos juntos. Recuerdo a uno de ellos, David Solomon, que nos permitió que realizáramos su funeral delante de él. Sabía que solo le quedaban unos días y vino a nuestra reunión en silla de ruedas. Las lágrimas empiezan a brotar de los ojos de Luis, y esta vez me toca a mí darle el pañuelo. Dijimos delante de todos las cosas maravillosas que hubiéramos dicho en un funeral. Fue una experiencia maravillosa para todos. Deseamos proporcionarle un momento de paz, amor y consuelo, y así fue. ¡Qué hermoso ritual!, le digo mirando a los ojos. Le hablaba de la reencarnación y le decía que lo buscaría en las caritas de los recién nacidos. Luego hacía un poco de mímica y le decía: ¿eres tú, David Salomón? ¿Estás ahí? ¿Has vuelto a visitarnos? ¡Qué mono eres! Solía hacer esta tontería con todos los muchachos y se reían un montón. Yo también me río en voz alta mientras ella cuenta la historia. Luego le pregunto si haber trabajado con hombres con SIDA había sido una de las facetas de su trabajo con la que más realizada se había sentido. Fue increíble, increíble, repite. Astrológicamente, Plutón estaba pasando sobre mi Sol, una posición astral en la que las personas experimentan grandes luchas porque aprende todo tipo de lecciones sobre la muerte. Pero yo aprendí la última lección. Estaba tan ocupada ayudando a esos chicos que no tenía tiempo para ocuparme de mí. Cuanto más sencillas eran las reuniones y menos las preparaba, más me decían que había sido maravillosa. A veces solo me sentaba, repetía alguna oración para comenzar y meditábamos. Y luego elegía a alguien para hablar, y cuando terminaba elegía a otra persona. Al final de la reunión hacíamos triadas de sanación. Uno de ellos se estiraba y los otros dos se situaban a los pies y a la cabeza, tocando el cuerpo de la persona, mientras yo dirigía una meditación con música de fondo. Luego cambiábamos y todos tenían la oportunidad de recibir el amor. Las cosas sencillas eran las más significativas para ellos. ¿Tienes afirmaciones para afrontar la muerte? Sí, conviene usar afirmaciones para nuestro sistema de creencias respecto a lo que pasa al otro lado. Es importante observar si en nuestro interior hay una niña o un niño asustado que recuerda la condena y el infierno. Hemos de crear afirmaciones que sanen esas creencias para que la muerte no nos asuste tanto. Luis me ofrece alguna de ellas que ha estado usando durante años. Al final de esta vida espero encontrarme con mis seres queridos en el otro lado. Realizo mi viaje al otro lado de esta vida con alegría, facilidad y paz en mi corazón. Estoy entusiasmado por volver a ver a mis seres queridos al final de este viaje. Solo veo paz y amor al otro lado de esta etapa de mi vida. Solo me esperan cosas buenas, estoy a salvo y me aman. Es más fácil partir si sientes consuelo, si sientes que vas a ser algo bueno o no tienes miedo, me dice. Y como no sabemos lo que hay al otro lado, eso es, nadie lo sabe.
Hay personas con unas creencias muy firmes que nos dirán lo que creen que es cierto, pero en realidad nadie lo sabe. Hemos de incitar a las personas a que piensen en su muerte y se preparen para finalizar sus vidas de la mejor manera posible. No importa la edad, es algo muy importante que todos hemos de hacer. Puede que yo viva más que las personas a las que he elegido para que me asistan, pero estoy segura de que la vida me dará otra opción. Siempre me ha rescatado de multitud de situaciones. Las he pasado canutas, pero siempre he salido de todas. ¿Cuál crees que ha sido la razón? Bueno, creo que una de las posibilidades es que tenía que hacer un trabajo importante. Por eso siempre me salgo de los apuros. Siempre he sido de tipo de persona que asume riesgos. Al final y al cabo, cuando le tiendes la mano a la vida, parece que la vida siempre te da la suya. Luis indiscutiblemente le tiende la mano a la vida. Al final de lo que fue nuestro último encuentro, regresó a mi habitación llena de amor y profunda admiración por esta experiencia que ha transformado mi vida. Qué afortunada he sido de poder pasar tanto tiempo en compañía de una mujer tan extraordinaria. Cuando pongo la llave en la cerradura de mi habitación, sé que mi vida nunca volverá a ser la misma. También sé algo más. En lo más profundo de mi ser, sin duda la vida me ama. Varios días después, cuando ya había regresado de nuestro viaje y estaba revisando mis notas, pienso en cómo puedo concluir este libro. En lugar de esforzarme en buscar las palabras adecuadas, me relajo y me permito que el final idóneo venga a mí. La respuesta llega al cabo de unos días en forma de un correo electrónico de Luis. Es una carta antigua que había enviado hacía años a un hombre que se estaba muriendo de sida. Nada podía haber sido mejor. Mi queridísimo amigo, aquí tienes algunas reflexiones naturales y normal en el proceso de abandonar el planeta, proceso por el cual todos pasaremos. Cuanto más tranquilos podamos estar respecto a esta experiencia, más fácil nos resultará. Esto es lo que sé. Siempre estamos a salvo. No es más que un cambio. Desde el momento en que nacemos, nos estamos preparando para regresar de nuevo a la luz. Busca la paz máxima. Los ángeles están a tu alrededor. Te están guiando a cada paso que das en tu camino. Sea cual sea la forma en que decidas partir, será la perfecta para ti. Todo sucederá en la secuencia de espacio-tiempo perfecta. Es un momento de gozo y de celebración. Vas de camino a casa. ¿Cómo vamos todos?